noches. Hola a todos, muchachos de la prensa, muy buenas tardes. Gracias por su presencia, por conectarse a esta conferencia de prensa virtual. Antes de arrancar, ya saben muchos la dinámica, se graba y posteriormente se les comparte el material y quien guste preguntar a través del chat va solicitando la palabra. Chicos, pues gracias a todos, bienvenidos. El día de hoy nos damos cita con una de las bandas muy importantes, muy queridas acá en México. Ellos son de España, muchos los conocemos, son Love for Lesbian. Se van a presentar en el Vive Latino dentro de unas semanas acá en la Ciudad de México y para ello tenemos a Santi y a Julián quien hablarán con ustedes sobre pues lo que nos van a presentar por acá en México. Muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, noches por allá, ¿cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Un placer, un saludo a todos y prestos andamos para contestar las preguntas que buenamente podamos. Muy buenas tardes. Míralo. Gracias a los dos. Oigan, pues entrando en materia, ¿qué nos pueden comentar a grosso modo sobre lo que viene haciendo ahorita Love for Lesbian, hablando musicalmente? ¿Qué nos pueden comentar, muchachos? Pues venimos de una inercia maravillosa en la que nos ocupa la presentación y la puesta en directo de Ejército de Salvación, que es nuestro último disco. Y en estas últimas 2 semanas hemos entrado a un estudio a grabar 3 canciones nuevas y una cover, que seguramente sean las últimas horas de esta banda en este 2026 de grabar, de entrar en el estudio. Venimos de una revisión muy bonita de nuestra carrera. Creo que no, que respondiendo a las preguntas de la promo y de la prensa en estos últimos tiempos, me doy cuenta que en mi caso personal ya no hablo de este último disco, sino de estos últimos discos y de esta última etapa de Lobo Lesbian, desde un lugar mm, como de reconocimiento a nuestra carrera, de nuestro tiempo juntos, de nuestra amistad y todo tiene que ver porque en este 2026 seguramente va a ser el último año que hagamos conciertos durante un tiempo y lo estamos viendo no como una despedida, sino como una celebración, como bien digo, es un vistazo hacia atrás de nuestro legado y de nuestras virtudes y en ese sentido lo vivimos todo como en la urgencia de la celebración y no en la repetición, ¿no? Creo que este es el quinto Vive Latino que vamos a realizar y por eso insisto que no lo vivo desde un lugar, o creo que la banda no lo ve desde una repetición, lo estamos viviendo como desde una celebración porque seguramente sea la vez que más emoción va a tener como sucedió en el primer vídeo latino en aquella carpa de la carpa de ANAP que tuvimos y creo que tiene más que ver con todo eso que con a veces los grupos repetimos lugares o escenarios y esta vez no va a ser así. Muy bien, Julián, gracias. Pues arrancamos, chicos, con el tema de las preguntas. Cedo la palabra a la compañera Elizabeth García del Grupo Reforma. Adelante, Elizabeth. Hola, Hola. hola, buenas tardes, acá en Ciudad de México, prendo la cámara. Oigan, pues justo yo quiero que hablen un poquito al respecto de esto que mencionan de la despedida, ¿no? Porque en redes sociales yo veía los comentarios de sus fanáticos y pues estaban, como decimos aquí en México, sacados de onda al respecto de que, bueno, este 2026 será el último año que van a estar lanzando singles y haciendo conciertos. Quisiera que nos compartieran, uno, si se puede saber o desde dónde se toma la decisión de si están ustedes en un tan buen momento como banda, desde dónde se toma la decisión de pues descansar, parar
un poco en que este 2026 sea el último año. Y la segunda, ya bien lo dijiste, Julián, del Vive Latino, que este va a ser su quinto Vive. Y claro que cuando la primera vez que Love of Lesbian viene a CDMX, este festival, toca en una carpa, pero ahora van a tocar en otro escenario, es más importante, hay muchísimos fans y la verdad es que en México siento que un lugar que tiene una base de fans muy importante para ustedes. Bueno, querida, pues vamos a ver, vamos a aclarar las cosas porque creo que a veces tenemos todos una tendencia a leer en diagonal. Creo que no, quizás pues no hemos acertado del todo con las palabras o que cualquier tipo de anuncio en cualquier tipo de sentido últimamente en la vida moderna pues implica pues, pues malinterpretaciones. Creo que deberíamos quizás empezar a usar el término de se inicia un paréntesis dentro de la banda, más que nada para no confundir al fandom y pensar que es una separación. No es una separación, es se inicia una pausa y esta pausa, pues por el momento no es que sea sine die, pero podemos sí que asegurar que en los siguientes 2 años, seguro que en estos siguientes 2 años la banda es muy altamente complicado de que se nos vea en algún escenario. Pero dicho esto, que es un inicio de un paréntesis y un paréntesis se inicia y se cierra con el retorno, me atrevería a decir que obedece a un poco la sensación de hemos cerrado un ciclo contractual, lírico, me atrevería a decir, y conviene un replanteamiento del subsuelo creativo, un replanteamiento de los objetivos, un, una rotura de ciclo disco, 2 años de gira, disco, 2 años de gira, que empezaba a ser un poco una rutina que no creo que sea creativa. Eh, Somos como bastante, digamos, como fanáticos de la idea de si quieres los mismos resultados, pues aplica los mismos métodos y como que no queremos los mismos resultados, creemos que tenemos que aplicar otro tipo de métodos. Y bueno, porque la vida pasa y porque nos hacemos mayores y tenemos que, de alguna manera, readaptar la visión de la banda, el ritmo de la banda a nuestro ritmo interno, que no puede ser el mismo que el que hace unos años, ¿no? Simplemente es eso. Creo que es muy sencillo. No, no estamos. Si alguien tiene prisa por vernos, será porque tiene que saber que en un futuro ya no nos va a ver. Es muy probable que si vamos ahora a tocar a Guadalajara, es muy probable que probablemente hasta el 2029 no nos vaya a ver más. Eso seguro. Pero no que no nos vaya a ver nunca más. Simplemente que si tienes paciencia, allá tú. Ok, sí, el tema es que siento que los fans mexicanos luego no tienen tanta paciencia y Claro, quieren, ¿sabes? claro. Lo que pasa es que es complicado explicar esto, ¿no? Pero bueno, son pausas, como todas las bandas. Yo creo que de alguna manera no va a ser una pausa tan bestial como, por ejemplo, la que se tomó en un momento dado Radiohead, que se han tirado como 7 años sin grabar y sin volver de gira, y cuando ha vuelto lo han hecho sin un disco. Entonces, para nosotros ya va a ser incluso mucho más, mucho más light. Pero sí que vamos a desaparecer. Eso sí que lo vamos diciendo, sí, sí. Ok, pues muchísimas gracias. Y bueno, la segunda que les decía era lo del Vive Latino, que bueno, justo Julián comentaba, cuando vienen la primera vez, pues tal vez es como todas las bandas, ¿no? Vienen a ver, a tantear tal vez el terreno ya en la cuestión del en vivo. Y a ustedes les ha tocado que aquí en México la base de fans es muy sólida, tan sólida que justo también viendo los comentarios de este tour que van a tener en marzo, no solo el Vive, la gente decía, pero ¿por qué no vienen a tal ciudad? Pero ojalá pudieran, ¿no? Porque son varias fechas, pero no son todas las ciudades de México. ¿Cómo lo ven ustedes en este tiempo que han tenido, con esta conexión que tienen con el público mexicano? Santi, ¿quieres contestar tú? Eh, Déjame tomar aire un momento. Vale, pues, pues.
no deja de adularnos. Es evidente que México se ha convertido o la República Mexicana se ha convertido en el país donde más conciertos, la banda hace más conciertos en escenarios. En España hemos tenido un crecimiento siempre progresivo. Veníamos de que la mitad de nuestra carrera no nos hacía caso nadie, solo la prensa especializada que escribía cuando cantábamos en inglés y venían 2, 5, 10 personas a vernos a los conciertos. Entonces, eso aquí en España fue un caminito de hormiga, de poco a poco ir creciendo. En México fue todo mucho más repentino, mucho más exponencial, pero también ha sido un crecimiento como progresivo. No hemos visto que la banda tenga como un bajón, ¿no? Esa conexión ocurre desde hace 13 años, que son muchos años. Yo ya puedo decir que esos primeros fans que teníamos en Guadalajara, en Ciudad de México y en Monterrey, que eran como las primeras ciudades a las que íbamos, se han convertido en amigos, que ya nos escribimos en Navidades, o que ellos han hecho el boca a boca con sus círculos más próximos. Entonces eso ha hecho que conozcamos a sus familias, a sus novios, a los amigos de los amigos, y esa familia de raros ha ido creciendo poco a poco, ¿no? Esa conexión la vemos también en la cantidad de tatuajes que aparecen en México y que las vemos en las redes con las frases o con los motivos que les impactan a ellos. Ocurre también con la creatividad del público mexicano. Eso no ocurre en otros países. Cada vez que vamos nos regalan stickers o camisetas o chaquetas con sus diseños, con sus representaciones. Ese tipo de conexión o de arraigo va más allá del fan que solo quiere escuchar las canciones. Es el fan que también te quiere regalar su arte, como si fuese un deal, un trato de tú a tú, ¿no? Nosotros hacemos canciones, ellos nos quieren mostrar su manera de plástica, y es que insisto, siempre que volvemos de México traemos la maleta llena de regalos, de que son sombreros, camisetas, ¿no? Santi tiene alguna que guarda desde hace años. Y ese intercambio de arte solo ocurre en México, y solo tiene que ver en ese lugar de vínculo, de conexión, que no es el grupo que está en el escenario y el público que está abajo. Me parece que es más un face to face, de un cara a cara, de tú me entregaste esta canción, yo te entrego esto, ¿no? Eso es muy bonito para una banda o para alguien que empezó a hacer canciones en un garaje, ¿no? Ok, pues muchas gracias a ambos y los vemos acá en Ciudad de México. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Eli. Cedo la palabra al compañero Luis Pérez de Signos FM. Adelante, Luis. Hola, buena tarde a todos. Gracias, Rafa, y un saludo, Santi, Julián. Eh, Antes que nada, muchas gracias por el conciertazo en la Feria Internacional del Libro. Fue tremendo. Y preguntarles qué les ha regalado el Vive Latino a ustedes, porque si bien a nosotros nos han entregado canciones y tenemos setlist que han sido legendarios para nosotros como espectadores, eso es increíble, pero a ustedes, ¿qué les ha regalado? No sé, la posibilidad de ver a una banda, la posibilidad de cruzarse en el camino con algún otro artista. ¿Qué tienen en la... Santi, a lo mejor estás Estás muteado, muteado. Santi. Vale, perdón. Antes creo que Julián te dirá más tema de bandas. Yo creo que te voy a hacer hincapié en que para nosotros el Vive Latino, sobre todo el primero que hicimos en la carpa, y luego la vuelta que dimos con los cochecitos de golf, digamos, por todas las ediciones, creo que nos hizo ver el posible alcance de una banda con nuestro estilo podría llegar a tener. O sea, fue como una visualización clara de la cantidad de gente susceptible en México de que pudieran seguirte. Y eso nos llenó de muchísima esperanza en el sentido de que
A veces hay países que ves que el límite está muy definido y el Vive Latino eh, nos dio la dimensión real de lo que podría llegar a tener como potencialidad Love of Lesbian, hablando de la banda en sí misma. Luego, como público, pues obviamente tuvimos la suerte una vez de tocar antes de los Arcade Fire, eh, de, de Café Tacuba, me acuerdo mucho también de un concierto de Café Tacuba que me encantó. Eh, pero para mí, sobre todo, es eso, ¿eh? Es como, vale, o sea, hay este mar de potencialidades aquí. Está tantísima gente con la cual estás convencido de que solo hace falta de que te conozcan para que puedas, muchos de ellos puedan conectar con la música que hacemos. Hay algo maravilloso del Vive Latino para alguien que viene de Europa, con todos los defectos de un europeo ombliguista, ¿no? Que siempre es todo lo que ocurre en Europa es mejor que lo que ocurre en América, a pesar que mi familia es colombiana y sé todas las virtudes del país y todos los defectos de un país como Colombia, pero como bien decía Santi, en el lugar de las firmas, de todo ese griterío que había y tal, pero cuando nosotros fuimos al Vive Latino, cuando volvimos yo recuerdo tratar de explicar al entorno de grupos y de bandas de España de el nivel de profesionalidad, de orden, de funcionamiento, de engranaje, de un festival tan monumental como el Vive Latino. Las entradas, las salidas de la prensa, el lugar de la prensa, me parece extraordinario. Eso no ocurre en España, en un festival de España, excepto un Primavera Sound, pero que Primavera Sound ya es como un festival como muy, como un Coachella, una cosa así, ¿no? Pero la puntualidad de los conciertos, el nivel de la prensa, el orden, la entrada, las salidas, el catering, el trabajo de limpieza, el equipo de sonido, la cantidad de backline. Yo toco con un Matchless y solo en el Vive Latino me han puesto Matchless. O sea, cosas muy pequeñitas que solo le interesan a un músico tocacojones como yo y que era en plan de el nivel del Vive Latino es el nivel de un reloj suizo, ¿no? Y así a nivel de vivencias, como bien decía Santi, como decía las firmas y todo esto, yo tengo que decir que las primeras veces que estuve en el Vive, la parte del comedor, del DJ, ese lugar es extraordinario también y solo ocurre, para mi parecer, en el Vive Latino. El hecho de que los grupos se mezclen en ese ambiente relajado, fuera del camerino, como compartiendo, hablando, cómo te fue el show. No se habla tanto del show del Vive Latino, sino, oye, vi tu gira, ¿qué tal por allá? ¿Qué tal por acá? Me regalaron unas Vans, pues las mías son más chidas que las tuyas, ese tipo de relación en el backstage, en la zona de común, eso me pareció muy divertido, ¿no? Creo que en España, y corrígeme Santi si no lo crees así, los grupos cuando vamos a los festivales nos quedamos muy encerrados en nuestro camerino y hay poco compartimento y creo que en el Vive eso no ocurre tanto o a mí me ha tocado vivir con mucho más relajo, mucho más relax y se comparte mucho más. Creo que eso es Sí, algo sí, que son momentos que nos ha regalado el Vive Latino. sí, sí, es tal cual dices ahí. Quizás la manera como que tienes ya tan divertida de desplazarte, ¿no? Sí, Te pone en sí, otro mood. sí, total. Oigan, pues muchísimas gracias. Es emocionante escucharlos, gozar también la experiencia como la gozamos nosotros como público y pues lo mejor para este siguiente Vive Latino. Gracias. Muy Bravo, bien, bravo. Gracias a un ustedes. placer. Gracias, Luis. Cedo la palabra a la compañera Taide Rodríguez de Malditas Media. Adelante, Taide. Gracias, Rafa. Hola chicos, hola Santi, hola Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas Bien, bien, tardes. gracias. Oigan, aprovechando el mes del amor, lo que quería preguntar era sobre esta canción que tienen, que es ¿Cómo me amo? Bueno, me amo, y que habla sobre justo como el amor propio, pero de una manera muy peculiar. ¿Cómo le hacen como banda para mantener este amor propio en cada uno? Porque a veces se pueden sentir como en un ejército de salvación y a veces se pueden sentir en 1999. ¿Cómo mantienen este amor propio? Con grandes cantidades de vaselina. Es complicado, una banda es complicado el decir cómo me amo y cómo les amo, ¿no? Mm.
Tienes que conjugar todos los verbos, el verbo amar en todas las formas posibles, ¿no? Menos la imperativa. Entonces yo creo que hemos aprendido un poco a no forzar. Yo es que estoy muy taoísta y entonces como el pensamiento taoísta me está afectando bastante para bien y el no forzar las cosas para que no hace falta a veces cuanto más fuerzas las cosas, ¿no? Pues más perjudiciales para ti, más te vuelve una energía como extraña en la vida, en todo en general, en las reacciones, en la profesión, en intentar componer una canción, en intentar llevarte bien con tal persona, en todo, ¿no? Y al final el agua siempre encuentra su fluido y si la relación entre nosotros, pues en algún momento pasa por algún tipo de movimientos subterráneos extraños, pues aprender a interpretar los ritmos, ¿no? Es lo único que puedes hacer cuando tienes una relación que dura tantos años. Yo creo que de alguna manera algo hemos hecho bien. Es como respetar un poco los espacios y los tiempos de cada uno de nosotros, ¿no? Claro. ¿Tú, Julián, qué quieres complementar? Bueno, creo que el amor tiene diversas etapas, es así, y hay etapas en las que los vínculos son entendidos por el nivel de intensidad y por la complicidad de ese vínculo, de esa relación, y hay veces que no tienes las mismas velocidades, y en una relación de cuatro o cinco personas como nosotros, más mezclas también la oficina, o sea, las direcciones son muy complicadas, ¿no? Entonces, creo que hay que entender que una banda no es una relación de amor, básicamente, y que una banda se convierte en un vínculo profesional, en un vínculo que atraviesa sus etapas, creativo, otro es un vínculo de amistad, otro es un vínculo de complicidad, otro es de entendimiento, pero no es un lugar de amor como podría ser una relación estable con tu pareja y es otro tipo de relación y hay momentos más agradables, más llevaderos, otros más tormentosos, pero en ese lugar siempre sobrevive pues las ganas de seguir compartiendo escenario, de compartir canciones, de formar parte de algo que en un momento fue algo excitante y bonito y que no puede dejar de serlo a pesar de las idas y venidas pues eso, de nuestras emociones. Súper. Sí, y justo creo que lo han sabido hacer bien para después de tantos años y subidas y bajadas sigan juntos y nos sigan regalando canciones así de bonitas como esa. Y por último, cada uno, ¿qué banda dentro del cartel del Vive Latino les gustaría ver el día que tocan? Yo no tengo ni idea de qué día tocamos, la verdad. Creo que es el 14, creo. O sea, ¿está ya pues separado por días? Sí, No. Bueno, yo Ah, no lo vale. veo. Bueno, yo quizás Lenny Kravitz. Creo que Moby no puede venir al final, ¿no? O algo así he leído sí, hoy. acaba de cancelar. ¿No? No se sabe por qué. Pues, pero venía como DJ. Sí, A ver, The Smashing Pumpkins, lo que pasa es que ya los vimos en Barcelona hace nada y... Hombre, de Mars Volta, sí que me gustaría verlos, sí, sí. Yo voy a buscarlo, ¿eh? Eh, Sí que no hayamos visto. bueno, tienen de tarea ver qué grupos tienen que ver. Hermanos Gutiérrez, que los escucho bastante. Va, perfecto. Pues espero que se encuentren ahí en los camerinos y hagan ahí como igual alguna alianza posiblemente. Eso sería todo de mi parte. Gracias, Muy chicos. bien, Muchas un gracias. abrazo. Gracias, Taide. Cedo la palabra a la compañera Gabriela Montiel de Worked Music. Adelante, Gabriela. Muchas gracias. Justamente estoy muy emocionada de estar aquí escuchándolos y hablando acerca de la pausa. eh, en una industria musical donde todo es velocidad, ¿cuál es la diferencia entre escribir desde la paciencia, la pausa, a escribir desde la urgencia?
Componer, ¿te refieres? Desde la... Sí, Bueno, yo creo que jamás nos hemos dejado llevar por el ruido y por el mundo frenético, tanto el exterior como el interior. A veces hay un ruido interno que tampoco es demasiado creativo, porque es un ruido que obedece más a un mundo más de pensamientos, pues quizás que tienen más que ver con lo que se supone que tienes que ser o de lo que tienes que hablar, componer. Yo, al menos cuando me pongo delante de una hoja en blanco o delante de una guitarra, intento vencer todos los puentes de lo que se presupone que debería hacer. Nunca salgo con una base programada. Y, y generalmente eso me genera una sensación de más honestidad. No intentar hablar de lo que ahora mismo me urge en estos momentos, pero quizás no es un sentimiento propiamente mío. Me vengo a referir. O sea, el inconsciente es mucho más inteligente y más creativo que tu consciente. Esto lo tengo demostradísimo. Mi consciente es bastante vulgar. ¿Sabes lo que te quiero decir? ok. O sea, no he encontrado nada realmente apasionante dentro de lo que es mi yo consciente. Nada que valga demasiado la pena como de enseñar a los demás. Es bastante mediocre. Pero mi inconsciente no. No sabía por qué decirte, te estoy diciendo esto, pero sí que es verdad, es como lo siento. O sea, creo que entiendo, es como una parte mundana contra algo a lo mejor que todavía no exploras del todo en la parte inconsciente. Sí, totalmente. La música es un lenguaje emocional, es una matemática emocional, es una vibración, es una frecuencia, es una combinación de frecuencias. Al fin y al cabo, Mozart decía de que yo lo único que hago es combinar notas que queden bien. Y me pareció maravilloso lo que decía, ¿no? Pero, pero aparte de eso, ¿por qué conectas con los demás, no? ¿Por qué de golpe porrazo una letra que haces a tantísimos kilómetros hace diana en la vida de una persona en México, ¿no? Es inexplicable. Entonces, prefiero que se mantenga inexplicable, ¿no? Muchísimas gracias. Y Julián, ¿quieres decir algo? Yo me doy cuenta que muchas veces cuando me he puesto a escribir salen de un modo muy tranquilo. Es verdad que cuando era más joven era mucho más crítico con todo lo que escribía y o no era suficientemente digno y rompía mucho más mis letras, mis escritos. Ahora creo que en el momento en el que me hallo, que a lo mejor me he perdonado en diferentes sentidos, lo que escribo desde un lugar que no es tanto como buscar algo, porque nadie espera, en ese sentido yo no estoy escribiendo nada para que alguien espere algo de mí, o sea, no tengo esa urgencia o esa presión que puede sentir un autor. Sí que veo que lo que sale lo respeto y lo quiero desde un lugar de perdón, ¿no? Y lo valoro, porque muchas veces están saliendo textos, imágenes y mensajes que llevaban mucho tiempo en mí y salen desde un lugar como de tranquilidad, de calma, de poco rencor y entonces cuando lo veo sé que no es exactamente el subconsciente quien está escribiendo porque es algo que he pensado muchísimo. Pero cuando estás escribiendo, no lo estoy dictando yo. Sí que viene de un subconsciente, como bien dice Santi, pero viene desde un lugar que le he dado mil vueltas, ¿no? Entonces es como si alguien estuviese dictando y yo fuese simplemente la máquina de escribir, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando lo vuelvo a leer y leer y leer, digo, ah, mierda, es que esto llevo mucho tiempo pensándolo, ¿no? Entonces sale como con unas palabras que son muy bonitas y yo supongo que por eso me veo ahí, veo una cierta ternura, una cierta empatía, que como si fuese otro el que estuviese escribiendo, pero es verdad que no son historias, no son mensajes que no sé de lo que estoy hablando, ¿no? Es como, entonces es como un lugar, una mecánica curiosa la que ocurre. Ok, muchísimas gracias. Me gustó mucho escucharlos acerca de esta mecánica catártica también un poco Mm. inconsciente. Entonces,
Sería todo de mi parte. Muchas gracias. Gracias, Gabriela, gracias. Gracias. Cedo la palabra al compañero Ángel de I Love You Tool. Adelante, Ángel. Muchas gracias, Rafa. Hola, chicos, muy buena tarde. Les saluda Ángel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias. Les tengo un par de preguntitas para ustedes. La primera es, bueno, México no solo consume su música, sino la vivimos con una intensidad muy particular. ¿Recuerdan el momento exacto en el que sintieron que el vínculo con el público mexicano era distinto al resto? Mm. Sí, o sea, yo creo que para nosotros hay un punto como en global como banda que fue ese concierto de Caradura que nos dimos cuenta de que em, habíamos empezado una singladura que no iba a tener fin ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, porque vimos que se había generado una reacción nuclear en ese concierto. Ese concierto fue nuestro Wuhan, pero, pero ahí sucedió algo, ahí lo vimos. Ya veníamos avisados desde casa por muchísimos mensajes que íbamos leyendo y cada vez se ha corregido y aumentado, sobre todo en YouTube. Pero pensábamos cuando no lo vives físicamente, piensas que son bots. Y luego cuando llegamos nos dimos cuenta Claro. de una realidad muy esperanzadora para nosotros, ¿no? Que era que se iniciaba una época en la cual la banda se iba a explicar a sí misma a través de esos viajes a México. Perfecto. Y bueno, partiendo de esta misma respuesta, canciones como Ahí donde solíamos gritar o Club de Fans de John Boy se cantan aquí como si fueran himnos, ¿no? ¿Qué sienten cuando un país adopta una canción como si fuera propia? Es que claro, es que es una sensación, es que es muy ambiguo porque es muy local y muy universal a la vez. A mí me da la sensación que nosotros venimos de una Europa más tenue a nivel de experiencias personales. Me vengo a referir que esas canciones que eran muy emocionales, sobre todo ahí donde solíamos gritar, Claro. extrapoladas a una biografía de una persona nacida en México, con su historia y su drama particular en muchas veces, bastante más intenso que en otros lugares, es un caldo de cultivo que es como echar nitroglicerina, ¿sabes? En un lugar altamente inflamable, ¿no? Entonces, de repente sucede una implosión, una deflagración emocional. Y creo que en México pasa también porque hay un aspecto biográfico, un aspecto del país, un aspecto de la tierra, donde todo a veces está mucho más exacerbado por vuestra intensidad personal en lo bueno, en la manera de expresar vuestras emociones, que a nosotros nos deja siempre, siempre, siempre sorprendidos. Y, pero yo creo que también es porque va a parar a un recipiente que es emocionalmente muy inflamable en ese sentido. Perfecto. Y bueno, ya finalizando, mi última duda es, si este Vive Latino fuera una carta abierta al público latinoamericano, ¿qué mensaje quisieran que quedara resonando después de su última canción? Wow. Es que ustedes son tan peculiares como prensa, o sea, aprietan tanto la psique de un músico acostumbrado a responder siempre lo mismo son tan exigentes. A ver, nosotros, como decía al principio de esta conexión, creo que nosotros estamos tratando de transmitir la idea que la música y la celebración de las canciones y de una carrera en una banda no siempre es previsible y nosotros estamos tratando de saltarnos esa idea de la previsibilidad que siempre vamos a estar tocando, ¿no? No tratamos que este Vive Latino sea una despedida, porque no lo es. No vamos desde el lugar de la nostalgia y la melancolía de lo que fuimos. Vamos
al lugar de la celebración. Y sí que me gustaría alinear público y grupo y canciones, sobre todo por el tipo de repertorio que vamos a hacer, que ya estamos destapando baúles de canciones que venían muy dormidas, que no aparecían en directo, que a lo mejor tenemos ganas de sacar a pasear. Y sí que me gustaría que en ese último golpe, en esas últimas notas, hubiese un tipo de celebración, un tipo de alegría, un tipo de presencia, de saber que lo que está ocurriendo en ese momento es algo único y precioso, que tenemos toda la intención que vuelva a ocurrir, pero que en realidad puede ser que no vuelva a ocurrir, porque en 2, 3, 4, 5 años pueden pasar cualquier tipo de cosas. Y así es como yo estoy viviendo esta gira, y así es como he vivido esta última grabación con Love Lesbian, con mis amigos, en las que ha sido una grabación de mucho amor, de mucho relax, de trabajo como muy satisfactorio, sin grandes nudos, ¿verdad? Ha sido como una de las grabaciones más lúcidas y más bien dirigidas, ¿no? Y creo que esta gira tiene que tener esa carga también. Espero que con los últimos acordes de la última canción del repertorio en el Vive Latino todos estemos en ese sentido, en esa misma alineación conjunta. Perfecto, pues ahí vamos a estar en esa celebración y les deseo mucho éxito. Muchísimas gracias, Rafa. Gracias. Gracias. Gracias, Ángel. Cedo la palabra al compañero Luis de la Taberna MX. Adelante, Luis. ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Eh, Hola. a ver, ahorita volvieron a tocar el tema de las grabaciones. Dijeron que hay tres temas nuevos. Uno es un cover, empezando la conferencia. La gente seguramente está preguntándose qué cover va a ser el que escuchemos y también mencionaban que pusieron el ejemplo de Radiohead, que se despidió de los escenarios, regresó y lo hizo sin disco. Estos tres temas que están grabando son los que escucharemos a futuro cuando la banda decida regresar a los escenarios. No creo, ¿no? Nunca Puede se ser. sabe la vida que puedan tener las Puede ser. canciones, pero Sí, puede ser. yo creo que obedecen más a una, una necesidad artística o compositiva más de casi como colgar un cuadro impresionista que no esas canciones que sabes que te van a acompañar durante un tiempo. No ha sido para nada la intención de esta vez en el estudio de grabación, para nada. Simplemente, pues, nos hemos permitido la posibilidad de un poco de jugar un poquito y ya está, que a veces hay que recordarlo. ¿No, Juli? No sé. Sí, no podemos realmente hablar de las canciones, no van a formar parte de un EP, no van a formar parte de un disco nuevo. eh, Creo que sí que podemos decir que una de estas tres canciones nuevas empezamos a grabarla hace un tiempo en México DF con Camilo Lara. Ha tenido el viaje de vuelta en nuestro lugar y va a volver hacia las manos de Camilo Lara. Entonces eso va a ser un experimento bonito que teníamos ganas de que ocurriera. Y el cover tampoco podemos desvelar nada porque es algo que no nos pertenece a nosotros, es un cover de un grupo español que seguramente va a hacer un disco con varias canciones. Lo único que podemos decir es que es una canción muy importante de su repertorio, de su discografía, y que a nosotros nos ha sorprendido muchísimo haber entrado en ese juego. Nos hemos permitido vestirlo y desvestirlo y vestirlo con nuestras ideas de vestuario, y ha quedado muy Love of Lesbian, ha quedado muy lesbiano, y, y es posible mira, no teníamos ninguna intención, pero es posible que la toquemos este año, porque mientras estábamos escuchando decíamos, los productores decían, ha quedado muy Love Lesbian, está quedando muy Love Lesbian, y nosotros íbamos diciendo, pues a lo mejor es verdad, ¿no? Creo que es la primera vez que ocurre con una versión de Love Lesbian, que tengamos ganas de tocarla en directo, ¿no? Y a lo mejor pues ocurra en un futuro próximo. En esas ganas de tocarla en un futuro próximo, qué porcentaje dirían que podríamos llegar a escucharla en este Vive Latino?
No lo sé, yo creo que no es tanto. Sé que el Vive siempre es un lugar especial para tocar, pero el tiempo muchas veces es un límite muy rocoso. Si pudiésemos tocar 2 horas, es posible que le diéramos chance a un cover, pero tenemos tantas canciones que nos ocupan y que nos pellizcan tanto el corazón que nos gustaría tocar nuestras canciones en el Vive Latino más que hacer una versión. Perfecto, muchas gracias, muchachos. Hasta luego y aquí los esperamos en el Vive Latino. Gracias, Luis. Vaya muy Gracias, bien. Luis. Gracias. Cedo la palabra al compañero Rodrigo García de Mundo Young MX. Adelante, Rodrigo. ¿Qué tal, Santi Julián? Buenas noches por allá, ¿cómo están? Muy Bien, bien. amigo. Qué bueno, qué bueno. Oigan, después de su última presentación en el Vive 2022, ¿con qué mentalidad regresan para esta edición 26? Tomando en cuenta que dos cosas. La primera, que llegan al Vive con su más reciente material, Ejército de Salvación, que a sus fans han acogido de manera fenomenal y muchos lo han tomado como un salvavidas emocional, mismos que esperan cantarlas a todo pulmón este 14 de marzo. Y la segunda cuestión, también pensando que para muchas de las personas que asistan a este show, será una de las últimas veces que podrían verlos, como comentan hace rato, en un par de tiempo. Vale, no, Julián, si puedes contestar, por favor, porque no. Oh, Bueno, yo creo que como bien decía antes, o sea, el Vive siempre es un escenario que nos pone en una responsabilidad severa. Sabemos el escenario, lo que implica, sabemos que el público es exigente, está acostumbrado a tener a los artistas más reconocidos del momento, de diferentes escenas. Hay historias memorables, como creo que la de Residente, que arrancaron el suelo y le tiraron las placas del suelo al escenario. Y recuerdo en el último Vive, creo que fue el 22, que también estaba Residente, que él estaba como reivindicándose y recordando ese momento. Entonces, para mí, no se me pasa que el Vive siempre hay ese lugar de juicio severo, de público exigente. Entonces, nosotros siempre, aunque tuviésemos pocos medios, siempre subíamos al escenario como con la urgencia de hacer el sprint de tu vida para salir de allí salvando el honor y teniendo al público en vela, ¿no? Como hay muchos grupos que se presentan nuestro día o el día siguiente, entonces tú tienes que dejar una muesca, un lugar en la memoria de esa gente, ¿no? De ese público, ¿no? Entonces, nos tomamos ese concierto como el más importante de esta gira que vamos ahora en marzo, es evidente. Entonces, en esos estamos, que llevamos un tiempo tratando de no ser evidentes en la facturación del repertorio. Queremos hacer canciones que no se repitan, que formen parte también de el equilibrio justo entre la presentación de este disco, Ejército de Salvación, y tocar la fibra emocional un poquito de lo que son estas canciones que han acompañado a la banda y que han aupado a los Lesbian en territorio de la República. Entonces, ahí estamos. Me gustaría no intentar, yo soy un poquito bocazas y me gustaría no desvelar demasiados secretos de lo que estamos preparando para el Vive Latino, pero voy a tratar de contenerme porque luego me vienen los golpes, porque yo soy el típico que abre más la boca de la cuenta y luego pago por eso, por bocazas. Entonces, sí que quiero que todo el mundo sepa que sentimos la responsabilidad de ese concierto, sentimos la responsabilidad de presentarnos delante del público del Vive Latino y en consecuencia siempre hemos sido muy sabedores del cariño que recibimos del público y que nosotros tenemos que devolver esa parte en la medida que nos corresponde. Ok, perfecto, muchas gracias. Sabemos y esperamos que sea una actuación fenomenal y les deseamos todo el éxito para este show en el Vive. Gracias. Nos vemos, muchísimas Rafa. gracias. 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 Cedo la palabra a Javier Hernández Chelico del periódico La Jornada. Adelante, Javier. ¿Qué tal? Buenas tardes. Si me Buenas escuchan, tardes, ¿verdad? Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ok. Fíjense que yo siempre que oigo
ustedes los veo, los escucho, se me hacen que tienen una actitud en sus letras, en su postura temporal. Lo digo por las metáforas que usan en los títulos de sus discos, sus canciones, el mismo nombre de su banda, La Hermandad, Ejército de Salvación. No sé por qué. Hace rato, justamente, Julián habló de la nostalgia. A lo mejor no es nostalgia, es historia, pero me recuerdan un poco la onda hippie con sus letras, sus canciones, su apertura. Estaré muy equivocado. Si podrían señalar su propuesta letrística y sonora, en qué categoría la pondrían o qué nos dirían sobre eso? Bueno, realmente, realmente sabéis cómo llamar la atención al entrevistado, ¿eh? Porque es como salir de una sesión de psicoanálisis. Eh, yo creo que el músico en líneas generales, o al menos la escuela de donde procedemos nosotros, quizás intenta, em, habla siempre inconscientemente desde el sentimiento de la pérdida continua, desde el miedo a la pérdida, a la erosión. Y eso se puede hacer de maneras desagradables o intentar buscar el formato más bello posible para, para hablar del tema universal, que creo para mí que es la constante pérdida del ser humano, ¿no? Sí. Y a partir de aquí busca la manera más bella, ¿no? Creo que en un momento dado, gente como Robert Smith con una sensación casi, una persona que hace mucho hincapié en la decadencia propia de la vida, lo hace de una manera también tan hermosa que te tienes que rendir a, a esa ambigüedad, ¿no? Y creo que intentamos buscar ese contraste muchas veces, ¿no? Eh, entre lo que sería estados de ánimo así como un poco derrotados, pero intentar buscar la máxima belleza posible, que creo que al fin y al cabo el arte se ha tratado siempre de hacer eso, intentar plasmar o convertir en leyenda las vidas ordinarias de cada uno de nosotros, ¿no? Crear un relato. Eso los países anglosajones saben crear muy bien un relato, ¿no? Estados Unidos entró al final de la Segunda Guerra Mundial y por las películas de Hollywood parece que fueron ellos quienes ganaron a Alemania y no fue Rusia, por ejemplo, también quien, ¿no? Para ellos crearon la memoria cinematográfica y el recuerdo que tú puedas tener en un momento dado de Napoleón lo tienes a través de la memoria cinematográfica. Nosotros intentamos crear un relato, esa vida ordinaria de las personas de calle de Barcelona o de México DF o de Guadalajara o de Jalisco o de donde sea, pasado por una mitificación a través de la belleza. Y esa mitificación a través de la belleza lo que convierte es que la vida vale la pena, ¿no? Es convertir a hombres en dioses en un momento dado, pero de una manera humilde y aceptando nuestras continuas pérdidas. Me he puesto muy profundo, pero es tu culpa. No, muchas gracias, muchas gracias. Pues a mí también, y esto hace que, pues, la verdad, su banda sea multigeneracional, supongo, porque si vemos la edad de los muchachos que los han entrevistado con la mía, dense en cuenta del espectro de público que tiene, que eso está chingón, decimos aquí en México. Pues los felicito y gracias. Muchísimas gracias, gracias. Gracias, Javier. Gracias, Chulico. Cedo la palabra a David de Cosmonautas. Adelante, David. Hola Julián, hola Santi, buenas tardes. Hola, David. En el último lunario mencionaron que no podían quemar todas las naves la primera noche, cuando la gente pedía el día que Salman huyó, que había que guardar algo para la vuelta. Ahora, ante la inminencia de esta pausa, ¿están listos para quemar? ¿Que el incendio se propague? ¿Qué podemos esperar los fans de estas últimas fechas, antes de esta pausa? Sí, es un poquito la idea. También es verdad insisto, en mi papel de bocazas voy a tratar de no hablar demasiado de todo lo que sé y que me gustaría compartir. Eh, Nosotros tenemos estas fechas ahora por la República y llevamos
bastante tiempo discutiendo sobre el repertorio y estamos hablando de canciones que son del Ejército de Salvación, pero muchas otras que como bien acabas de sacar, que no hemos tocado en México, pero que hemos tocado aquí en España, o muy poco, y algunos que hemos dejado de tocar, tipo El hambre invisible. Pues Santi, ya soy el Bocazas, ¿vale? Entonces, es como, estamos haciendo un listado de canciones que hace mucho tiempo que no tocamos, que nos gustaría volver a sacar, a pasear, a bailar con ellas, porque sabemos que vamos a estar un tiempo como sin estar en el escenario tocando juntos estas canciones. Y creemos que no es solo para convencer al público de México, que es un público muy generoso y que abraza básicamente nuestros repertorios, sino también para nosotros mismos, ¿eh? Ahí, Santi el otro día hablaba, por ejemplo, de La Noche Eterna, cuando estábamos hablando de este tipo de canciones. La Noche Eterna es otra canción que nos acompañó durante muchos años y ha ido siendo aplastada por las novedades, ¿no? De Viaje épico hacia la nada, del poeta Halley, de Ejército de Salvación, y ahora toca en ese momento en el que nos encontramos, que es como eso, unos conciertos que no son de despedida, ¿eh? Antes lo he dicho como despedida y Santiago he querido como matizar, y es correcto, porque no es una despedida de la banda, pero sí es como las ganas como cuando estás un viernes por la noche en una sala de baile, en una discoteca, y ya están encendiendo las luces y sabes que son las últimas canciones que vas a bailar, pues vamos a bailarlas conscientes de que son las últimas canciones que vas a bailar hasta el viernes siguiente. Y yo creo que ese es el lugar. Nosotros vamos a tener que hacer unos repertorios divertidos para nosotros, para de algún modo volver a subirnos al escenario con ganas. Santi, algo que quieras complementar. No, bueno, que yo creo que luego Lesian se parece al Barça porque tiene muy buena plantilla. Bueno, muchas gracias por ser ese Ejército de Salvación. Gracias a Muchas gracias, ti. Rafa. Gracias, David. Chicos, vamos con la última pregunta. Corre a cargo de Chucho Tepepa de Cobalto 60. Adelante, Jesús. Hola, muchas gracias, Rafa. Señores, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Pues todo lo que se ha comentado es altamente interesante y reflexivo. Hace unos momentos se mencionó el expresionismo y así como para el buen amigo Javier es la onda hippie, para mí quizá sea que el Lobo Lesbian pintan las canciones, son lienzos de expresionismo, de surrealismo, de impresionismo, quizá de cubismo, pero en todo esto, ese viaje épico hacia la nada, como dijera el poeta argentino Mempo Giardinelli en su obra El cielo en las manos, ese viaje épico hacia la nada se convierte en un momento dado en un retorno épico hacia el final del infinito dentro del subconsciente consciente que se mencionó. Yo voy a tratar de hacer un croquis. Voy a hacer un dibujo, un croquis para entender el mapa de tu pregunta. Jesús, siempre eres impactante tú. Es que eres increíble. Sí. Ya, cuando lo he Gracias. visto aparecer, he pensado, Sí, prepárate porque viene la traca final. Muy amables, gracias. Eres increíble. Bueno, yo creo que nosotros intentamos como atrapar todo el agua con las manos, intentamos que con nuestras pequeñas piezas de puzzle llamadas canciones, pues intentar abarcar un infinito emocional, y es muy complicado eso. Siempre genera una cierta frustración todas esas canciones o aquello inexplicable que no has podido plasmar en palabras. Lo que pasa es que quizás a partir de cierta edad te empiezas a darte cuenta que las palabras pueden ser más engañosas y más y a veces pueden ser un arma de doble filo, puede ser un arma preciosa en manos de un poeta, pero también incluso hasta para el propio creador, para el propio poeta se le quedan un poco
un poco justas a la hora de la gran justificación o el gran artista que es para mí, es el silencio. Y el silencio en muchos sentidos. Ahora es que estoy como bastante obsesionado con el tema del Ma, que es el MA, el concepto japonés del vacío entre las cosas, ¿no? ¿Cuánto de importante tiene la taza de té por por el contenido o por el vacío de la taza de té que la convierte la taza de té en algo hábil, ¿no? ¿Cuánto de importante hay el intervalo musical, el silencio? Y estoy con el Ma todo el rato resonándome en la cabeza y creo que de alguna manera esto traspasado a todo el ruido mediático, político, de contenidos, esta palabra que empiezo a odiar mucho, contenido, eh, empezamos a generar un hartazgo sensorial y emotivo en la gente. Entonces, a veces quizás es más cuestión de callar que no de estar intentando hacer la mejor canción todo el rato, a todas horas. Pero eso es una batalla contra el ego. Julián, Bueno, para mí yo creo que hay algo en la aventura que a mí siempre me ha excitado, que es no saber exactamente hacia dónde vamos. Que eso para mí es el viaje épico ¿sabes? Hacia la nada. O sea, tener muy claro hacia dónde vas recorta mucho el ámbito de la aventura y de la emoción. El no saber exactamente hacia dónde vas lo convierte todo en algo mucho más excitante. En el caso de las Claro, canciones... ¿Perdona? permíteme añadir que por eso, o sea, dejar espacio para que sucedan cosas es muy importante. Claro, claro, por supuesto. Entonces, en ese caso, en el lugar de la canción o como hacedores de canciones, mm, para mí está muy claro que nunca hay un origen pensando en hacia dónde va esa canción. Creo que en mi caso, y soy consciente también que la mayoría de veces en el caso de Santi, como lo he visto como autor, no está haciendo una canción pensando, esta canción va dirigida a este grupo de gente, o esta canción va dirigida a esta hora de la noche, o esta canción la gente va a llorar. No, 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 el origen de una canción cuando estás en casa, en la intimidad más absoluta, saber que, o sea, perdona, no saber hacia dónde va, ni tan siquiera si va a ser grabada, si va a tener éxito, si se va a escuchar en México, si va a sonar a las 12 de la noche en una discoteca, ese origen convierte la semilla y el viaje en algo muy emocionante. Entonces, antes hablabais de, por ejemplo, allí donde, qué ocurre cuando sientes cuando suena allí donde y se convierte en una canción totémica. Hay una parte de admiración hacia esa canción como ente individual. Yo la miro y siento un cierto orgullo. La miro como supongo quien mira un hijo, ¿no? Que se ha sacado una carrera de algo que no pensabas ni que existía, ¿sabes? Porque tú lo tuviste en el año 80 y cuando tiene 25 años sale una carrera que es ingeniería informática que tú no tenías ni idea y se convierte en un ingeniero informático maravilloso y tú no tenías ni idea, tú pensabas que iba a ser médico, abogado, ¿no? Entonces, esa canción ahí donde, por ejemplo, es el claro ejemplo de que suene donde suene, es un himno en Lima, en México, y la miras con una cierta admiración de, hostia, qué viaje has hecho tú sola y con mucho orgullo, ¿no? Entonces, esa aventura, cuando la grabábamos, esa canción, no nos la esperábamos para nada. Y esa inconsciencia nos reporta unas emociones que no estaban previstas. Entonces, es lo que lo convierte en algo mucho más especial en mi sentido. muchísimas gracias. Después de haber descrito un pasaje de mi vida con uno de mis hijos, pues les agradezco muchísimo. Muchísimas gracias, Rafa, y pues el silencio habla y las palabras escuchan. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Rafa. Gracias, Jesús, Gracias a gracias. ti, eres un Gracias a poeta. ti, gracias Jesús. Pues Santi, Julián, ya para cerrar la charla virtual, ¿algo más que ustedes quieran comentar, agregar? No, creo que ahora me voy a tomar un ibuprofeno, voy a poner mi cabeza dentro de un barreño de agua fría después de estas preguntas tan increíbles
y vamos a ver el partido del Barça contra el Atlético de Madrid, algo Esa tan es la banal. manera, esa es la manera ¿Eh? en la que yo equilibrio esta profundidad. Con otra copita de vino y con un poquito de opio para el pueblo. Buenísimo, muchachos. Pues les Exacto. agradecemos su tiempo y los vemos pronto por acá en la Ciudad de México para pues disfrutar de su música en Vive Latino y también en las fechas que tienen por acá, que es el 18 de marzo en Querétaro, 21 de marzo en San Luis Potosí, 25 de marzo en León y el 26 de marzo en Guadalajara y claro que en el Festival Vive Latino en esta 26ª edición. Gracias a todos por conectarse, gracias Julián, gracias Santi y pues que gane el Barça, ¿cierto? El Muchísimas mejor. gracias a todos, Gracias. gracias por el tiempo, gracias por la atención, gracias por estas preguntas que siempre son un challenge y que nos dejan realmente agotados, pero no dejamos de... Al día siguiente estamos Santi y yo hablando de, ostras, qué pasada, ¿no? Se agradece muchísimo y es una maravilla volveros a encontrar. Gracias. Un Gracias, abrazo a chicos. todos. Adiós, Gracias, adiós. Santi y Julián. Nos vemos. Me Adiós, desconecto. hasta Gracias. la